Y con esta grabación iniciada, damos una cordial bienvenida. Gracias por darte la oportunidad de escuchar este mensaje de Dios. Voy a compartir una portada aquí en la pantalla. No creas que es así una presentación de 80,000, pero sí quise, aunque fuera un poquito aquí de color en la plática, un poquito de, pues sí, como de un mapa que tengamos visual que nos pueda ayudar a tener orden en nuestra temática, ¿sale? Entonces, Sí, ¿ya se ve? sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, el tema central es la oportunidad de las indulgencias. Y yo le llamé indulgencias del cielo porque siento que esos son como dulces del cielo, como regalos o bendiciones que vienen directamente del cielo. Es decir, que el ser humano no fue quien, dentro de su gran anhelo por vivir eternamente en extrema felicidad con Dios y todo el, pues sí, todo el coro celestial, eh, inventó, ¿no? Para ver si pegaba el chicle, sino que realmente son oportunidades que el mismo Señor Jesucristo o Dios en la Santísima Trinidad nos pone aquí en la tierra como puente para alcanzar nuestro verdadero propósito, que es vivir por siempre en la felicidad eterna e infinita. Y digo eterna e infinita porque para mí no es la misma cosa. Eterna es, bueno, es interesante porque de cierto modo en el espíritu pues dicen que no hay tiempo, entonces eterno pues es eso, ¿no? O sea que simplemente es, ¿sí? Eterno. E infinito, que digamos que la dimensión en la cual el alma se envuelve es también como los números infinitas, o sea, que puede crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer hasta que no haya nunca un alto, ¿no? Entonces por eso hago esta diferencia entre eterno e infinito. Y bueno, la base de, de todo lo que vamos a platicar termina siendo estas tres virtudes en acción. Es decir, vamos a encontrar que a través de las indulgencias, las virtudes teologales que Dios nos da desde nuestro primer sacramento hermoso de vida, que es el bautismo, las podemos poner en práctica, en obras, encarnarlas en nuestra vida, y vamos a ver más adelante por qué. Y entonces, bueno, las virtudes teologales, como las pedimos, o si no las pedimos a diario, recomiendo que las sigamos pidiendo más y más, todos los días, pedir que Dios nos incremente en nosotros la esperanza, la fe y la caridad. Que la caridad es otra palabra para decir amor cristiano. Esas tres virtudes, como dijimos, pueden ser infinitas, pero hay que pedir para que nos oiga. El que no, como dicen, al que no habla Dios no lo oye. Y bueno, Sí. me presento antes de que se me olvide y van a decir, pues, ¿quién es esta desconocida que está hable y hable? Me llamo Sarina Valdés Fisher y pues estoy aquí a un mensaje de distancia, un comentario de distancia, pues para servir y que compartamos este camino que le llaman peregrinación de vida, una peregrinación hacia nuestro amado principio y fin que es Dios. Y bueno, aquí puse una imagen
de Jesús para tenerlo aún más presente. Y vamos a hablar de 3 cosas. El cuerpo y el alma son 2 dimensiones en las cuales vivimos al mismo tiempo. Somos parte cuerpo y parte alma. ¿Qué tiene que ver esto con la gracia de Dios y con los pecados? Después vamos a hablar de las fuentes de revelación. Y por último, ahora sí, la oportunidad de las indulgencias. Antes de seguir, vamos a ver aquí en los participantes quién quedó, quién se pudo conectar. ¿Se le desconectó a tu mami, Rosa? A lo mejor es su internet. Pero bueno, se está grabando, así es que... Yo creo que no te escucha, como que se veía que estaba moviéndose, pero creo que no, o sea, como que no te puede escuchar, me pone, no puedo que le dé la contraseña, pero, o sea, me está escribiendo ahorita, pero es 2022. Déjame poner aquí, 2022. Sí. Ay, mira, Porque ya estaba, déjame ponerle, ya está. Pero bueno, yo ahorita le digo, no te preocupes. Ah, muy bien. Sí, muy bien. No, solo quería saber para, pues para estar aquí al pendiente, quien vaya teniendo preguntas las puede ir escribiendo en el chat y ya sea que al final las platiquemos o si no, después en forma privada o en otro video de seguimiento podemos hablar de estas preguntas. El chiste aquí es que todo lo que pase por nuestro corazón lo externemos, porque eso es Dios tratando de decirnos cosas, ¿no? Entonces, solo quería ver eso, quienes estábamos aquí presentes. Creo que ya se pudo conectar. Mamá, ya te conectaste, ¿verdad? ¿Es este que dice María Guadalupe o el que dice Nani? Yo soy Nani. Aquí estás, Nani, qué bueno que llegaste. Luego, Ya, perdón. muy bien, luego te pasamos la grabación para que veas un poquito de la introducción, pero básicamente estamos en el primer tema que les comentaba que vamos a hablar, o sea, antes de entrar en materia fuerte, digamos, que es el tema de indulgencias, vamos a hacer un poco del preámbulo, ¿no? O sea, ¿a qué viene esto de una indulgencia? Entonces son estas 3 cuestiones, que uno, somos cuerpo y alma. Somos cuerpo y alma y por alguna razón humana, ¿no? O sea, nuestra propia condición humana a veces nos pasa que nos distraemos y buscamos como el 98% del tiempo atender nuestro cuerpo, ¿no? Que si nos bañamos, que si nos lavamos los dientes, que si nos sentimos bien, que hay citas médicas, que los exámenes médicos, que obviamente pues es parte de honrar el templo que Dios nos dio para pasar por aquí, por esta tierra. Pero a veces nos pasa que nuestra salud espiritual de nuestra alma, digamos que se queda sin la atención que verdaderamente mereciera, a lo mejor y más oración o a lo mejor más buscar, cuestionar o conocer qué piensas tú o cómo te sientes tú con tu relación con Dios. Muchas cosas, ¿no? Que el alma tiene áreas de oportunidad muy grandes para seguir, pues, acercándose más y más y más a su propósito. Entonces, como decía, a veces ponemos mucha atención en cómo está nuestro cuerpo y cómo está nuestra alma. Es como si fuéramos al médico del alma una vez al año. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el alma es lo que va a seguir adelante después de que el cuerpo termine su propósito o misión aquí. Entonces, la salud del alma debería de ser igual o mayor, ¿no? Debe de recibir igual o mayor atención que nuestro cuerpo. Pero a veces se nos olvida o a veces nos distraemos o nos enrolamos en las responsabilidades diarias terrenales y para eso son este tipo de pláticas, para poder como regresar a nuestro centro y ver en dónde estamos y a dónde queremos ir con nuestro lado del alma.
Y a veces también pasa que nos dan mucho miedo los temas, por ejemplo, bueno, a mí en lo personal, a ver si a ustedes también, si sí, pongan aquí en el chat una S para saber que sí también les da como miedito de esos temas de los exorcismos y de, pues de tantos casos que, pues que se han haciendo públicos, ¿no? De, pues de esas personas que pasan por ese dolor de estar poseídos, que es una realidad que existe, no es ningún invento. ¿A quién le da un poco de miedo ese tema? A mí me daba pavor. A mí, ¿También? bastante. Sí, sí, sí. A mí también, sí me da miedo esos temas. Ujú. Sí, ¿verdad? Como que uno se asusta, ¿no? Porque son muy impresionantes. Aquí en el chat ya vi que también puso aquí que a mí, Rosa. Y pues yo creo que a lo mejor si les preguntamos a 100 personas, 90 nos van a decir lo mismo. Porque es muy impactante, muy impresionante, ¿no? Como, pues sí, cómo el cuerpo pueda pasar por ese, pues ese sufrimiento tan brusco y tan feo, ¿no? Y como que oír frases del enemigo, pues se oye muy feo, o sea, nosotros pues no, digamos, no somos compatibles con esa maldad, ¿no? O sea, nosotros somos hijos de Dios y cuando oímos la voz de Dios, sí nos sentimos todo lo contrario. Cuando recibimos así como alguna luz o mensaje que dices, ¡ah! Este es Dios hablándome, este sentimos hermoso, porque con Él sí somos compatibles. Por eso sentimos tan bonito cuando oímos la voz de Dios y sentimos tan feito cuando vemos algo relacionado con los exorcismos o las posesiones. Que en realidad el exorcismo como tal pues es un milagro de Dios. Eso es algo también bonito porque se libera el cuerpo de una persona. Pero lo que yo quiero ir con este tema que estoy tocando muy muy brevemente es que más miedo nos debería de dar el enemigo dentro de nuestra alma. O sea, ¿por qué no siento el mismo miedo cuando estoy a punto de cometer un pecado, ya sea chiquita, mediano o grande, como sea? Para Dios no hay tamaños, pero sí hay dos tipos de pecados, ¿verdad? Los que cortan por completo la relación, que es un pecado mortal, o los que hieren la relación con Dios, que es un pecado venial. Pero ¿por qué no nos da el mismo miedo que el tema del exorcismo o la posesión? Si estamos hablando de que cuando hay un pecado, el enemigo no entra a nuestro cuerpo, entra al alma. Se contamina el alma de maldad. Eso sí debería de dar más miedo. Entonces vamos pues a tomar como esta pequeña llamada de atención, ¿no? De hacer conciencia de que cuando yo hago algo, vamos a dejar a un lado los 10 mandamientos y tal, o sea, lo que tal vez la iglesia diga que es pecado y que no es pecado, o sea, simplemente una acción que no va con tu conciencia, con tu sensación o sentido del bien, algo que vaya en contra de lo que a ti te gustaría que te hicieran a ti, ¿sí? Y tomar conciencia de que eso es alguien que trató de invadir tu alma. Y el alma, como dijimos, es lo que va a seguir adelante después de que se termine el propósito de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tomar esta conciencia de buscar siempre limpiar el alma, buscar siempre atender el alma. Oye, que si quiero hacer una oración para pedir perdón a Jesús al final del día. Oye, que si quiero acudir al sacramento de la confesión. Que en todo momento mi alma esté limpia como su estado natural, ¿no? Pero que a veces pues se puede contaminar por nuestros pensamientos o nuestras emociones o nuestras acciones. Y el alma, esto es cuando está en gracia, cuando está en completa limpieza, en amistad con Dios.
Es decir, cuando eres coherente con quien eres. Ese es el estado de gracia. Cuando tú estás expresando un alma alineada con el Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra. Y bueno, por eso decíamos que, ¿qué pasa cuando tomamos una decisión, vamos a llamarla débil, o que caímos en una tentación porque no somos dioses como tal, somos seres humanos? Y Dios está viviendo dentro de nosotros, pero al mismo tiempo estamos en un mundo, no estamos en un paraíso. Entonces, ¿qué pasa cuando tomamos esas decisiones, ya sea de pensamiento, de emoción o de acción, y se debilita ese estado del alma? Pues es porque hubo pecados. Y dijimos que hay dos tipos de pecados: veniales y mortales. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer o qué pasa con estos pecados, ¿no? O sea, ¿realmente son tan malos como nos los pintan de que el pecado? Como dijimos, el pecado es nada más y nada menos que la energía maligna invadiendo el alma. Entonces sí es algo muy fuerte. Si el exorcismo se nos hace fuerte, pues el pecado es aún más fuerte, nada más que no habíamos tomado conciencia. Pero siempre hay esperanza. La fe nos dice que el que pida perdón siempre, siempre, siempre será perdonado. La única vez, como excepción a toda regla, donde tal vez no se pueda perdonar, es si la persona desconfía de que vaya a ser perdonado. Es el único pecado en el mundo, o sea, donde tú pidas perdón sin creer que te van a perdonar. Pero de allá en fuera, todos los que nos podamos imaginar van a ser siempre perdonados. No hay con qué, entonces depende a ver si me dan ganas de perdonar o no. No, Dios no es condicional, Él es incondicional, ¿no? Y la cosa es que el alma, si no se limpia, si vive en pecado y en pecado y en pecado y en pecado de cualquier tipo, pues a la hora que el cuerpo y el alma se separan, ¿cómo va a llegar esa alma a poder acceder a la felicidad eterna si no es compatible con Dios? Si no es compatible con ese estado de paz. Entonces, esa alma pasa por un proceso de limpieza, y cuando ya llega al estado igual a, que sea igual a todo lo demás, que es el paraíso y la felicidad eterna, entonces es como si se abrieran esas puertas del cielo, que como hemos platicado o leído en algunos lugares, realmente el cielo no es un lugar, es un estado de tu alma. Y entonces tu alma ahorita está en un estado terrenal porque está dentro de tu cuerpo. Después tu alma puede estar en un estado de purificación, que es el purgatorio, o puede estar en un estado de gozo, que es el cielo. Bueno, un estado de lo contrario al gozo, que es el sufrimiento, que sería el infierno. Esos estados del alma es lo que vamos a analizar, porque ¿qué deseo más grande podemos tener o cargar en la vida que estar con Dios por siempre, ¿no? ¿Quién va a tener el deseo de estar en sufrimiento por siempre o en agonía? Nadie, porque otra vez no es nuestra naturaleza, no es nuestra esencia es la vida, no es la muerte. Y eso lo podemos sentir, lo podemos observar en la naturaleza. Y entonces, ¿de dónde estamos sacando, no? Todo esto que estamos platicando del cielo y la tierra y el purgatorio y pues de mensajes que Dios ha dejado aquí. Y esos mensajes que Dios ha dejado aquí se le llaman revelaciones. La revelación de Dios al ser humano o al hombre.
Y en la iglesia nos marcan que hay 3 fuentes de revelación, es decir, maneras en que Dios nos ha dejado mensajes muy concretos. Ya después vamos a llegar a la tercera parte que dijimos que es la oportunidad de las indulgencias, pero hay que comprender muy bien el 1 y el 2 para poder hablar bien del 3, que es la oportunidad de las indulgencias. Entonces, terminando este punto de la revelación, ¿sí? Estas son las 3 fuentes. Las Sagradas Escrituras, lo que hay en la Biblia, pero también lo que hay en el magisterio y la tradición. O sea, no nada más nos habla Dios, nos dejó mensajes en la Biblia, sino también a través del magisterio y tradición. Ahorita, el día de hoy, no nos vamos a meter tanto en este tema, pero pues prácticamente lo que se ha ido transmitiendo, ¿no? De generación en generación, desde San Pedro, que fue el primer papa. Hay un listado muy interesante de todos los papas que han sucedido o han sido sucesores de San Pedro hasta llegar al Papa Francisco. Y el magisterio, ¿no? Lo que se ha ido documentando en la iglesia para poder vivir de la mejor manera nuestro camino espiritual, la fe. Y dentro de esto del magisterio tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro donde se escribió toda la versión oficial de lo que decimos en esta iglesia, que el nombre católico significa, como ya has tal vez oído, universal, ¿sí? Lo que decimos que es la verdad, las bases de este camino hacia Jesús, que llamamos catolicismo, se han puesto aquí. Y viene la palabra catecismo de la palabra catequesis. Catequesis viene del griego katechein, que significa dirigir o enseñar. Y otra vez, es simplemente herramienta que nos va a hacer más conscientes del camino en el que vamos. Seamos o no católicos, cualquiera puede leer este libro del catecismo, ¿sí o no? Y bueno, en este catecismo, ahora les voy a enseñar rápidamente aquí algunos resultados de unas búsquedas que hice, pero en este catecismo nos hablan de el purgatorio. ¿Hasta aquí vamos bien? Si vamos bien, pónganme un número 1 en el chat, por favor. Está siendo interesante, se han saltado preguntas. Voy a compartir ahora otra pantalla para enseñarles lo que les comento de los resultados de la búsqueda, para conocer este tema de los estados del alma y del purgatorio, que es donde ya hace sentido buscar las oportunidades de las indulgencias. Ok, muchas gracias, Nani, Bella, Ceci. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, les confieso que pues yo antes pensaba que el purgatorio como tal realmente no estaba mencionado en la Biblia y que nada más en las otras fuentes llegábamos a esas conclusiones de que existía un purgatorio. Pero sí, resulta que sí viene expresado o comentado el purgatorio en la Biblia. Pero bueno, aquí se los quiero enseñar tal cual como me vino el resultado. ¿Okay? Esto no es, este no es. Aquí saqué lo del catecismo. Vamos a ver, acá está. Purgatorio. Aquí, citas
del catecismo. ¿Dónde estarán? Acá, ya. Está chiquitín, pero lo voy a tratar de hacer más grande. A ver. Fíjense, buscando, adivina qué encontré. Un pequeño extracto de un misal de la parroquia del Señor de la Misericordia. O sea que la Divina Misericordia siempre presente, ¿verdad? Y bueno, aquí ponen muy bien explicado, ¿no? O sea, aquí, esto es lo que les quiero enseñar. Número 1 dice, la existencia del purgatorio está mencionada en la Biblia en diversos pasajes. Se encuentran referencias. Si quieres escribirlos, te los recomiendo para que ya después con calma cada quien lo podamos leer y meditar, ¿no? Mateo 12:32, Lucas 12:59 y en la primera carta a los Corintios 3:15. Entonces, Mateo 12:32, Lucas 12:59 y en la primera carta a los Corintios Ahí está. Abajo, 3:15. zapatito dice pantalla salir una vez que viene desactivado. A la parte de arriba. Ya cae, ya. Ahí. No pasa Ya. nada. ¿Está ya? Nada más que quiten la cámara porque quiten el sonido de abajo. A ver cuál. Ahí va. Ahí están. All right. Entonces, bueno, ese fue un dato muy curioso, ¿no? Les comentaba en confesión que yo pensaba que no venía como que mencionado, pero pues ahora aquí nos enseñan que sí. Por eso dicen que preguntando se llega a Roma, ¿verdad? Entonces, bueno, otra cuestión que yo quería enseñar aquí de los resultados es que en el catecismo, en la sección 1030, nos define como tal el purgatorio. Y dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, es decir, que estuvieron limpiando su alma, ¿no? Cuando hubo faltas, están imperfectamente purificados. Porque como hemos dicho, claro, aunque se nos perdona todo, luego hay que enmendar. Siempre como por ley universal, ¿no? Claro, hay un perdón, pero después hay una enmienda, porque el alma es tan real y tan perfecta que solita requiere regresar a su estado puro. Es decir, Dios perdona, pero en realidad la falta fue hacia uno mismo, hacia nuestra propia alma, ¿no? O sea, la consecuencia la vivió nuestra alma. Entonces, por el lado de Dios, dice, no pasa nada, yo sigo abierto a estar en comunión contigo. Pero entonces nuestro lado es el que va sanando. Por eso se dice imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. ¿Ok? Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria. Ojo aquí, es el nivel de pureza del alma para entrar en la alegría del cielo. ¿Sí? Es como cuando vamos a una boda y nos ponemos un vestido, ¿no? Nos empatamos al ambiente en donde vamos a estar. Entonces, si alguien muere en gracia y en amistad con Dios, pero aún
su alma lleva pues detalles a purificar, esto es muy importante. Saber que están seguros de su eterna salvación, solo que no es inmediata. Por eso también sentí esta pues era como una necesidad de mi corazón de que platicáramos de este tema, porque cuántas veces hemos escuchado, ¿no? De personas que pasan por esto y que no conocen, ¿no? Lo que en realidad está pasando. Entonces, no es en el 100% de los casos que haya un sufrimiento fuera del cuerpo para la purificación que estamos hablando, porque hay personas que sufren tanto en vida o en el cuerpo que su alma se purifica en la tierra. Entonces solo Dios es el que sabe, ¿no? Pero el concepto como tal de purgatorio es esto, que aunque estés seguro de tu eterna salvación, o sea que tu alma va a estar en algún punto en donde está llamada a estar, va a haber una purificación para obtener esa santidad necesaria, para entrar ya a la alegría del cielo, que dijimos que es el estado de la plenitud del alma. Entonces, hay otra sección 1031 que dice que se le llama purificación final. Y dice que la Iglesia ha llamado purgatorio a esta purificación final de los elegidos y es completamente distinta al castigo de los condenados. O sea, porque también a veces dicen que el purgatorio es como un castigo. No, no es que sea un castigo. Es simplemente un proceso. ¿Sí? Y después dice que la tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de esto como fuego purificador. Siempre hablamos, ¿no? del fuego como algo que viene a renovar, a transformar. Y qué interesante que el símbolo del Espíritu Santo a veces es también llamas, fuego, porque así es como se transforma, ¿no? O sea, se pasa todo a cenizas y se convierte en algo más, porque como hasta los científicos dicen, ¿no? Que la energía no se va a crear ni a destruir, solamente a transformar. Y otra cita por acá dice, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad. Al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, bueno, la blasfemia es parte de esa desconfianza a el poder de Dios, ¿no? Por eso dicen que no les sería perdonado, ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro, como después de la segunda venida del Señor, que ese es otro tema, tanto que conocer, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Entonces, bueno, fuego purificador es una imagen que podemos grabar en la mente como un equivalente al proceso del purgatorio. Y entonces esto nos está llevando a un lugar muy interesante. La sección 1032 dice, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos. O sea, ¿por qué uno haría oración por un difunto? Y dice, de la que ya habla la Escritura, por eso mandó Judas hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Otra vez, porque cada vez que hay una falta por parte nuestra, es un pecado en contra de Dios, pero también que la consecuencia la sufre nuestra propia alma en su pureza. Entonces nos vamos a quedar liberados del pecado, pero si nosotros dejamos nuestro, digamos, poder de enmienda que está en el cuerpo con el que podemos hacer acciones,
hay personas que pueden hacer sacrificios en favor de las personas que están en este proceso, en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, y en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Esto ya trae un lenguaje más elevado, ¿verdad? Pero bueno, lo que queremos rescatar es que si bien es cierto que existe otro lugar antes de llegar a nuestro destino final, que las personas que están todavía en un cuerpo pueden y deben. O sea, Dios lo deja como una manda. Ahí sí es una manda. Orar por nuestros difuntos y por todos los difuntos. Y después dice aquí el 10:21, ya con este voy a terminar. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina. Porque se acuerdan que al ser humano le da libertad, voluntad e inteligencia. Y entonces tenemos ese famoso libre albedrío de aceptar o rechazar a nuestro creador. Entonces, en el tiempo que estamos en el cuerpo, es ese tiempo abierto de esa opción que nos dice si queremos aceptar o rechazar la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento nos habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, que como dijimos ese es otro tema, pero también asegura reiteradamente de la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. ¿Sí? Como los santos, ¿no? San Juan Pablo II. O algún santo de tu devoción. Muy probablemente por su obra y su fe, pues tal vez tuvieron esa gracia de retribución inmediata. Entonces, bueno, como dije, esos ya son temas más profundos para otro día, pero yo quería nada más eso, que tuviéramos este antecedente en nuestro conocimiento del tema de qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el purgatorio y el cielo o vida eterna. Entonces, hasta aquí, ¿qué preguntas hay? Bueno, Sari, pues es algo muy interesante, ¿verdad? De el por qué debemos de estar en oración por nuestros seres difuntos, ¿verdad? Para que ellos encuentren la paz, tengan tranquilidad y nosotros aquí en la tierra también tengamos fe y esperanza de que ellos están en un lugar mejor. Y pues todo eso nos lo enseña la Biblia, ¿verdad? Y Dios nos da la enseñanza, Jesús, para que nosotros pues lo pongamos en práctica y tratemos de llevar a cabo, ¿verdad? Pues los mandamientos, principalmente los primeros dos, ¿verdad? Que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ¿verdad? De que debemos de hacer lo posible por estar en comunión y en paz para poder nosotros cuando ya estemos allá con Él, ¿verdad? Tener la paz eterna. Sí, Ese es mi comentario. amén. Muchas gracias, Cecilia, hermosa. Exactamente. Sarina, no sé si quieras abrirle el micrófono a mi mamá, porque ella no sabe Sí. cómo, para que pueda opinar. Con mucho gusto. Ajá, bueno, creo que ya pude. Ah, sí, ya pudiste, tía. Sí, sí. Hola, buenas noches. Mira, sí, me impresionó mucho porque siempre había tenido la idea o tenía, por ejemplo,
había escuchado que, por ejemplo, las personas que sufren mucho por medio de su enfermedad o a lo largo de su vida, pues que pasaban casi prácticamente, ahora sí que se saltaban el purgatorio, que iban directamente al cielo. Y Ujú. ahorita, pues, hasta lo que pude, porque ya ves que no me podía meter, ay, soy mala Sí, para esta tecnología, pude entender que mucha gente por medio del sufrimiento, pues, así o estoy mal, en- sí, el este, sufrimiento purifica. que los purifica, ¿no? Ujú. Y a mí me quedó mucho y me da mucha alegría porque mi tía fue una persona que, pues, estaba muy entregada a Dios nuestro Señor. Y pues siempre cuando la vi, todo lo que ella pasó, decía, ay, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué si ella siempre estuvo tan a tu lado? ¿Por qué siempre te acompañó? ¿Por qué le diste este sufrimiento? Pero luego alguien me dijo, es que a lo mejor ella se estaba purificando aquí en vida. Y ahorita me lo acabas de confirmar y eso pues me llena de, pues a veces de alegría y a veces tú, híjole, pues entonces los otros que se murieron así, que fueron muertes repentinas, tenemos que pedir todavía por ellos más, yo creo, ¿no? Ujú, ujú. Exactamente. Ese es mi comentario por a lo poco que pude escuchar, pero Pe- no sé si lo grabaron y lo podrá yo repetir luego. Sí, claro que sí. Pero de todos modos, nadie se salva del purgatorio, ¿no? Probablemente es menos el tiempo, más o menos, pero todos pasan, ¿no? O me dices que no. Eso es lo que decíamos, que realmente no es como no es un lugar, es un proceso de purificación de nuestra alma. Puede ser aquí dentro del cuerpo o puede ser cuando ya tu alma esté fuera del cuerpo. Ok, sí es lo que yo había entendido así. Entonces yo lo oía por lo de mi tía Chata, que decíamos, ¿cómo es posible que ella que tan cerca de Dios y todo, tuvo que pasar por eso? Inclusive hasta mi tío Juvenal. No cabe duda que ella pidió también por su esposo. Sí. Pero una pregunta, Sarina, pero por ejemplo, ¿hay gente que se puede quedar 100% ahí? No, siempre hay un momento en el que sales, o sea, al final de cuentas siempre llegas a la salvación. Sí, esa es la promesa de Dios, que cuando tu alma esté, mira, aquí decían, ¿dónde está? Más arribita, mira, aquí que hay otras tantas personas que también están en gracia de Dios, o sea, que están confesadas, que limpian su alma regularmente, pero la purificación es imperfecta. Entonces Dios nos dice que tu alma pasa por la última purificación hasta que tu alma se convierte en perfecta, que es equivalente a ese estado de gozo que es el cielo. Al cielo, tal vez más o menos lento, pero todos vamos al cielo. Sí, exactamente. Y ahí es donde entra también la misericordia de Dios. Mientras haya personas que estemos orando por ellos, ¿no? Sí, bueno, las personas al orar por Ayuda. ellos estamos siendo parte de ese plan de salvación de Dios. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso que Él lo puede todo. O sea, Ok. tal vez, y si todo el mundo dejaría de orar, pues Dios va a encontrar la manera de salvar, ¿verdad? Pero hoy por hoy, Él nos invita, y también la Virgen María, cuando se ha aparecido en diferentes lugares del mundo, siempre nos están invitando a orar por nosotros y por nuestros hermanos. Difuntos. O sea que todos vamos a pasar por el purgatorio o por el dolor, o sea, si no es por el dolor físico, o sea, por el purgatorio, a fuerza, purificación de... Exactamente. Mm. Porque el alma se va transformando hasta el estado eh, de su original esencia, ¿verdad? Antes de haber llegado pues al mundo que nos lo pintaron así, que es la oportunidad donde tú puedes decirle a Dios que lo aceptas para siempre o que lo rechazas para siempre, porque Él no quería que sus hijos fueran robots, ¿no? Entonces quería que tuviéramos esta experiencia. Oye, porque mucha gente luego dice que es, o cree que dice, no, pues yo vi el cielo, o sea, de los que resucita, o cree que así como que tuvieron esa experiencia y van directo al cielo. ¿Es porque no pasaron por el purgatorio? Pues es que, como decía también en el catecismo, hay personas que pueden pasar inmediatamente después de la muerte, que en este caso muerte es separación del alma y del cuerpo, de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Digamos que
tus obras y tu fe pueden ser otra manera de vivir tu proceso del purgatorio. O sea, el O purgatorio sea, en general lo ponían como algo malo. Bueno, a mí al menos me decían el purgatorio, me imaginaba algo antes, como que algo intermedio para como que el infierno. Sí. Porque te pinta esas almas así como que rescátame, pero de una forma fea. Y yo realmente ahora siento que no es así, o sea, como que se me hace una sala de espera, Exactamente. Unas, ¿no? O sea, que no tiene que ser precisamente fea o así, no sé. dicen que ahí hay ciertas almas, o la mayoría, que tienen una agonía muy fuerte, porque imagínate, estás a una nada, ¿no? A un pasitito, un brinquito, como dice mi papá, un pelo de nariz de rana. Uh-huh. Estás tan emocionado porque estás tan al pasito para estar como por fin feliz por siempre, pero no estás ahí. Imagínate cuando vas de, no sé, en un viaje de carretera y que estás a punto de llegar a la ciudad y no llegas, y no llegas, y no llegas, y ya tú ya te hiciste toda una ilusión toda tu vida por visitar ese lugar y estás eternamente en la carretera, pues hay un tipo de ansiedad espiritual, ¿no? Uh-huh. En Que ese las personas, por ejemplo, que se suicidan llegan al purgatorio. pues ahí es donde entra la misericordia de Dios. Pueden llegar, sí pueden, pero también otra vez nos piden que oremos mucho por todas esas personas que deciden suicidarse en un momento, yo siento que pues de ignorancia o de desconfianza, porque pues el enemigo busca que el alma se sienta como desconsolada, ¿no? Que sienta sí, desolación, como si no existiera Dios, se lo hace como creer en aparente. O igual por las personas que matan a otras personas o por mamás que deciden abortar, ¿verdad? Ahí es donde nos piden mucha, mucha oración para poder contribuir, porque nosotros podemos contribuir con nuestros sacrificios físicos y sacrificios espirituales, que son las oraciones. Y ahorita ¿Hay personas que se pueden ir al infierno o esa parte ya no la escuché, perdón? puede ser también, porque solo ellos saben, ¿no? Cuando Dios les hace la ultimita pregunta en el ultimito instante, que si lo aceptan, lo rechazan para siempre. Puede ser. Fíjate que, uh-huh. Fíjate que ahorita que estábamos que de lo del purgatorio, el otro día estaba hablando con un padre y bueno, estaba contando una experiencia de una persona que en teoría, o sea, que murió por un rato, ¿no? Y que él cuenta que y es, que Jesús le dijo, o sea, bueno, que Dios le dijo, o sea, que si quería, bueno, que puedes pagar tus penas, tus culpas, o así como tú dices aquí, en vida, o te vas al purgatorio. Y me hace sentido, o sea, como ahorita por lo que decías, que o sea, puedas, por el dolor físico, ¿no? O sea, bueno, haciendo referencia a mi mamá y a mi tía, que te puedes curar acá o allá, o sea, que él te decía, o sea, que él como que dijo, pues, ¿dónde quieres expiar tus pecados, no? O sea, o purificar tu alma, allá en la tierra o acá. Sí, Y esta persona pues decidió acá y que pues acá, pues para enmendar o no sé, en lugar de irse allá. Entonces exacto. ahora entiendo que eso, o sea, a lo mejor se refería al purgatorio, o sea, purificar su alma allá desde arriba, o sea, arreglarlo todo o acá abajo, ¿no? Ujú. Sí, por eso como que hace mucho sentido como que irnos un paso atrás y decir, ok, ¿por qué existe el purgatorio? O sea, ¿por qué dicen que existe el purgatorio? Ah, ok, porque mi alma está imperfecta, ¿no? Por lo que hice y no hice y demás. Y, y pues igual, como le dije, el ejemplo tan sencillo, ¿no? Si vas a una boda, pues te vistes de acuerdo a la boda. Es el alma que su estado esté de acuerdo a donde va a ir, porque si no, pues no va a haber compatibilidad. O sea, no se van a poder mezclar como por naturaleza, ¿no? Entonces, ok, ¿por qué existe el purgatorio? Porque el alma se enmienda o se purifica. Y tiene ya ahora más sentido, ¿no? Esta purificación. Y esa parte de explicación de ahí,
está en el catecismo, pero ¿de dónde, o sea, cómo se llegó a eso? O no sé si, o sea, Sí, o sea, decíamos que el catecismo es como la documentación de todo lo que en este camino a Dios que llamamos catolicismo, oficialmente vemos como base o que sí, que es lo que creemos, que son las bases. Y en ese libro, pues, se, se documenta lo que viene directamente de lo que Dios ha revelado. Y decíamos que hay 3 fuentes de revelación: la Biblia o Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia. Es como un trabajo en equipo para ir tratando de desmenuzar, ¿no?, ese mensaje de Dios. Y mucho ojo con esto que nos dice el catecismo, ¿no?, de las obras y de nuestra fe. O sea, si buscamos crecer nuestra fe, ponerla en práctica, ¿verdad?, ponerla en acciones y hacer obras buenas, vamos también teniendo un impacto positivo en nuestra alma. Es como si fuera lo contrario a cometer un pecado, cometeríamos un acto que nos acerca a Dios, que nos hace más como Él. Entonces nuestras obras y nuestra fe tienen un gran impacto en el estado de nuestra alma. Y hay un señor que creció en la religión judía y después se convirtió al catolicismo pasando por un tiempo de ateísmo. Y creo que le pasé a Rosa esa entrevista, una de las entrevistas que le hacen a este señor. Y tiene un momento de gracia muy, muy, muy grande. Tienen que ver ese video. Déjame ver si aparece aquí para que vean nada más cómo se llama. me lo compartes, no, creo que no lo tengo. Sí, igual y nomás te compartí el resumen, pero no te compartí el video. Sí, se los puedo mandar, nomás escríbanme en el WhatsApp. 811-599-8209. Y él dice que una de las cosas que más le pegó o que le abrió conciencia, ese momento de gracia que tuvo muy grande, que no se los quiero contar para no arruinarles la sorpresa de la historia tan impactante, pero dice que se dio cuenta de eso, de que cada momento de nuestra vida tiene un mérito moral que tú puedes hacer en positivo o en negativo. O sea, que todos los momentos de lo que hacemos y no hacemos, de lo que pensamos y no pensamos, sentimos y no sentimos, Dios lo está tomando en cuenta. Cada instante, sin vacaciones, sin ratos de que me dormí, o sea, todo el día, todos los días, todos los momentos, hasta mientras duermes y estás respirando dormido, cómo tú dejaste el día, si lo dejaste con un sincero propósito de vivir mejor al día siguiente, de ser mejor hija o hijo de Dios, todo eso Dios lo está tomando en cuenta. Cada momento tiene su mérito moral. Tienes la decisión, como por decir, de dar un paso, acercarnos al cielo o de hacer un paso hacia atrás. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Joe Schumann. De judío a católico. Roy, le estoy diciendo Joe. Roy Schumann. Si me lo piden en WhatsApp se los puedo mandar también. Este de la primera parte fue el que yo vi. Me imagino que hay otras versiones de su testimonio, pero aquí cómo lo explica, cómo lo vivió y todo y lo que vio, bueno, se van a quedar impactados. Y ahora que Rosa platicaba eso de qué onda con la gente que tiene visiones, ¿verdad? Bueno, digamos que esa fue, les estoy dejando así una mini probadita, una pista de la gracia que vivió este señor. Fue como una visión. Y hay santos que han tenido visiones, claro, visiones del purgatorio, pero no entendí muy bien cuál era la pregunta de Rosa sobre la visión del purgatorio. Sí, o sea, que como, bueno, no, nada más una parte de cómo se había llegado a ese lugar, o sea, ¿no?
O sea, en esa parte era más mi duda, ¿no? De que, mira, porque muchas veces lo dicen como que, o bueno, mi mamá porque sí me lo ha remarcado ahí, pero generalmente dice cielo o el infierno, ¿no? O sea, o muchos dicen el infierno está aquí, o sea, no la tierra, o sea, como que en esa parte, ¿no? Que de repente escuchas los comentarios, Ujú. ¿no? Y a veces dices tú, bueno, ¿será que aquí es el infierno, es cierto? ¿O será que existe otro lugar? ¿O será que es cierto que nada más es el cielo? O sea, como que a veces esas partes, ¿no? Ya. Y sabes que, Rusa, también hay santos que nos han dicho que podemos empezar a vivir el cielo aquí en la tierra. Entonces otra vez nos dan esas como pistas de que no son lugares, sino estados del alma. Yo creo que entre más te acercas y todo y vas sintiendo esa paz espiritual, pues vas sintiendo ese cielo, ¿no? Ajá. Y se va extendiendo infinitamente esa paz, ¿verdad? Eh, una de las santas que tuvo una visión del purgatorio, tal vez lo han escuchado porque desde que el Papa, su santidad San Juan Pablo II, recibió esa encomienda de dar a conocer la historia de Santa Faustina, pues se ha ido extendiendo por toda la tierra la historia de Santa Faustina, que es una monjita que Dios elige para, pues digamos, pasarle eh, información importante sobre la misericordia, ¿verdad? ¿Qué es la misericordia de Dios para los seres humanos? Y ella tenía varias visiones, inclusive hasta vio a Jesucristo, o sea, ella tenía encuentros con él, imagínense, otra super mega gracia gigante. Y en esas visiones, dentro de las visiones, fue cuando Jesús le dice que haga un retrato, que quiere que haya una imagen que se extienda por el mundo para que puedan, pues, estar cerca de él y de la divina misericordia, y tiene ciertos elementos de símbolos esa imagen de la divina misericordia. Pero muy bonita la historia porque Santa Faustina le decía, pero señor, yo no soy artista, yo no sé pintar, no me va a quedar bien, ¿no? Tenía ella como ese pendiente. Y decía, Dios, tú nada más dibuja lo que ves, ¿no? Y le decía, y quiero que tenga, no sé, un color tal porque es esto, y el color tal porque es esto y esto, y todo se lo explicó de una manera tan bonita que sí vale la pena luego echarnos el clavado a la historia de Santa Faustina. Y les recomiendo también otro video que se llama La segunda historia jamás contada, que explica, ¿no?, de dónde viene la relación entre San Juan Pablo II y Santa Faustina y cómo lo empiezan a dar a conocer en el mundo, porque hay unos elementos muy interesantes de cómo se fue conectando todo. Así, la segunda historia La segunda historia más grande, me faltó el más grande. La segunda historia más grande jamás contada. No me acuerdo si también ya se la mandé a Rosa. Perdón. Acá, me había saltado a otros lugares, pero esto es lo que quería resaltar, ¿no? Que dentro de esas visiones, pues Santa Faustina recibe la gracia de ver el purgatorio, el cielo y el infierno. Y cuenta que una noche el ángel de la guarda le pide que lo siga, que la siga. Y que entonces fue ahí donde vio ese lugar lleno. Otra vez, un lugar porque es como humanamente lo podemos dimensionar, pero pues vio a las almas en ese estado de fuego y pues como les decía, era una especie de ansiedad espiritual, sufriendo por querer ya estar con nuestro Señor Jesucristo y pues estar, pues ahora sí que esperando que los que todavía pueden hacer méritos aquí en la tierra, pues las liberen, porque pues ellos ya no pueden hacer nada, pierden, como dijimos, ese tiempo de oportunidad para aceptar o rechazar a Dios para siempre. Y pues bueno, por eso es que Santa Faustina es la número 1 en invitarnos a orar por las almas de las personas, y por eso es que hay una oración que Jesús le dictó a ella que quería que usáramos, ya sea a las 3 de la tarde o a cualquier hora, pero Jesús le dijo que a las 3 de la tarde hace esta oración, ¿verdad? Pero pues obviamente sabemos que
no necesariamente es a las 3 en punto, si se puede es que bueno, pero también pues Dios es muy grande y misericordioso, pero le dice a las 3 de la tarde, ora por las almas, por la salvación de las almas. Y de ahí sale la famosa coronilla a la Divina Misericordia, que es otra manera de ayudar a las almas del purgatorio. Y las indulgencias, que ya ni llegamos a ese tema, pero esto era muy importante platicar antes, ¿verdad? Las indulgencias son esa otra manera de apoyar y ayudarles a las almas del purgatorio que están pues confiando en que nosotros, que todavía podemos ofrecer méritos por ellos. Ahí, Sarina, por ejemplo, nosotros cuando mi papá la enfermedad, pedíamos mucho por mi papá por la coronilla, rezábamos la coronilla de la misericordia. Y algo que nos sorprendió es que mi papá pues murió como a las 3:50, 3:48, 40. Digo, no sé si tiene relación o no, pero no sé. Yo creo que son esos símbolos que les digo, esas pistas que Dios nos da a los que tenemos ojos para ver y oídos para escuchar, ¿no? Porque sí, es exactamente la hora de la misericordia, de 3 a 4 de la tarde. Imagínate qué quiso decir Dios a ustedes, seres cercanos, ¿no? O sea, como diciendo, no es un cuento. No es un cuento, es real, es verdad. Bueno, pues Gracias. estuvo muy profundo, sí, con mucho gusto. Pues muchas gracias. Sí, a ti también, muchas gracias. Espero que haya sido pues de utilidad, de luz. Y si quieren, hacemos una oración para agradecer a Dios este momento que tuvimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos muchas gracias, Señor, por estos beneficios que hemos recibido a través de tu bondad. Gracias, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas Muchas gracias. gracias, Sarina. Igualmente. Descansen. Igual, que Bye. descansen. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Adiós, Ari, gracias. Igualmente, gracias. Adiós, tía linda. Adiós. Bye. Bella. Gracias. Esperamos vernos pronto para Si Dios seguir quiere.